ya tenemos la conformación o la forma correcta de sumar B más A. En este caso hemos empezado por B y luego A. Y lo que tiene que ocurrir es que esta resultante que ha salido de A más B tiene que ser lo mismo que sale acá de sumar B más A en ese orden. Y si se dan cuenta, sí va a ser lo mismo. A ver, voy a copiar ahora esta resultante para ver si se acomoda también aquí exactamente, ¿no? Entonces ahora he copiado esta resultante de acá. Esta de acá lo he copiado, sacado su idéntico para ver si se acomoda acá, ¿no? Tendría que acomodarse exactamente ahí. Y cumple, ¿no? Cumple la propiedad conmutativa. La resultante que se obtiene acá tiene que ser la misma resultante que se obtiene acá, ¿no? Al sumar de esa manera. Ese es el método que vamos a aplicar. Ya el método que vamos a aplicar para analizar vectores en la materia. Ahora, el método del paralelogramo, que tal vez alguien debe recordarse, ese método del paralelogramo, no lo vamos a aplicar porque hay que estar dibujando más líneas y no me resulta muy práctico, ¿ya? Pero si alguien quiere aplicar el método del paralelogramo, les repito que lo van a encontrar aquí en Goñi, debe estar por acá. Este es el método del paralelogramo, por ejemplo. Aquí pueden fijarse, este sería el punto O, sería el punto inicial de la sumatoria, ¿ya? Entonces este método del paralelogramo sí permite de este punto inicial sacar los dos vectores de ahí, ¿no? Es decir, de ahí mismo iniciar el vector A y de ahí mismo inicia el vector B. Pero ahora para hallar la resultante hay que dibujar unas líneas auxiliares, hay que dibujar esta línea de acá, que sería paralela al vector B, hay que dibujar esta línea de acá, que sería paralela al vector A, y luego recién con esta formación de un paralelogramo, recién se dibuja de este punto inicial hasta el final, hasta aquí, hasta el otro vértice, la resultante, ¿no? Este vector R. Entonces hay más cosas que analizar. En algún caso nos puede servir analizar con este método, el paralelogramo, pero no lo voy a utilizar yo. Pero si alguien lo quiere estudiar de esa manera, también es permitido y la práctica lo pueden hacer con ese método del paralelogramo si quieren. Lo pueden revisar aquí en el Goñi Galarza, ese método. Ya, aquí también está aplicado ese método, etcétera, o en otros libros. Pero yo con preferencia solamente voy a aplicar este método de formar un triángulo, ¿ya? Como les he mostrado, como si fuesen caminos, ¿no? Y la resultante es un camino directo, es un atajo del punto inicial directo al punto final. También este método, este de acá, sirve para sumar muchos vectores al mismo tiempo. En cambio, el método del paralelogramo no se puede aplicar a muchos vectores. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, aquí hay tres vectores que estamos sumando, ¿no? A más B más C, y se aplica el mismo método de dibujar un vector uno tras otro y luego la resultante. Entonces funciona para muchos vectores este método de dibujar un solo triángulo, o dibujar, mejor dicho, los vectores uno tras otro. Bueno, ahora vamos a tomar estos mismos vectores que tenemos acá en este primer ejemplo, pero ahora vamos a sumar los vectores B más C. Y para sumar los vectores B más C necesitamos sus copias idénticas, ¿no? Así que esas copias, fíjense, el vector B apunta hacia abajo y hacia un poquito a la derecha. El vector C apunta hacia abajo y a la izquierda, ¿no? Casi inclinado 45 grados, ¿no? Y, y de esa manera yo tengo aquí acomodados los vectores, ¿no? En este caso, la suma total, la suma empieza en este punto verde. Ahí he empezado yo
con el vector B, saco una copia idéntica del vector B, que me llevaría hasta este punto de acá. Ahí he continuado con el vector C, que me llevaría hasta este punto final, hasta este punto rojo. Y de esa manera puedo dibujar este vector resultante que inicia en el punto verde, en este punto verde, y me lleva directamente al punto rojo apuntando ahí, ¿no? Tiene que apuntar ahí. Y esa sería la resultante de sumar ahora los vectores B más C. Ahora, si queremos sumar en la otra forma, es decir, en el orden, ahora iniciando con C y luego B, sería de la siguiente manera. Ya sería de la siguiente manera. Entonces, lo voy a hacer para ejemplificar, para que se entienda bien. Ahora empezaría la suma en este punto verde, ¿ya? A ver, lo vamos a colocar por ahí. Entonces yo tendría que empezar aquí acomodando el vector C, ¿no? Ahora voy a empezar la suma por el vector C. Este es el vector C. Entonces voy a sacar una copia y acomodo, ¿no? En el punto inicial también acomodo el inicio del vector C. Ahí está. Entonces tenemos ese inicio, ¿no? Del punto inicial ahora el vector C me lleva hasta aquí. Aquí tengo que continuar el siguiente vector, ¿no? Que sería el vector B. Entonces el vector B lo tengo acá, le saco una copia y lo acomodo a continuación. Mucho ojo con acomodar los vectores correctamente, ¿no? Uno tras otro. Entonces a donde me ha llevado el primer vector, que era el vector C, me ha llevado hasta acá. Ahora ahí tengo que continuar el siguiente vector y ese vector me llevaría hasta aquí. Aquí sería el punto final. Entonces ese punto final sería este punto rojo. Y, y listo, ya tengo el inicio de la suma y el final de la suma. Y ahora ya puedo dibujar la resultante, ¿no? El vector resultante de esta suma. Y tendría que ser este mismo vector. Tendría que ser este mismo vector, así que veamos que este vector tendría que ser aquí también lo mismo, ¿no? Así que para eso, para comprobar eso, voy a sacar una copia a este. Y veamos, ¿no? Además, no se olviden que del inicio ahora tiene que nacer este vector aquí, con su inicio también, y me tiene que llevar apuntando directamente al final. Entonces tengo que acomodarlo así. Y ahí está. Esta sería la resultante en este lugar, ¿no? En este caso. Pero aquí he empezado con el vector C, ¿no? He empezado con este vector. Aquí he empezado con este vector, con el vector C. Y luego recién he acomodado el vector B. Y he obtenido esta misma resultante. Bueno, entonces, no sé si se ha entendido bien esta forma de acomodar los vectores, que hay que sumar uno tras otro. Aquí está, por ejemplo, C y luego está B. O aquí está primero B y luego está C. Y luego dibujar la resultante del punto inicial apuntando al punto final, de este punto inicial apuntando al punto final. Y en este caso tiene que salir el mismo resultante, porque tenemos que la propiedad conmutativa de los vectores se tiene que cumplir. Es decir, que B más C es lo mismo que C más B. Si hay alguna duda o pregunta, pueden hacerlo.
Bueno, no es necesario escribir el número de carnet, solamente con el nombre es suficiente ya para controlar la asistencia. Anótense los que no se han anotado también. Y desactiven sus micrófonos, por favor. No sé quién está con micrófono. Bueno, pues que no hay preguntas para esta situación. Ahora vamos a analizar tres vectores. A más B más C. Es decir, que vamos a aplicar el mismo método de dibujar uno tras otro, pero con tres vectores. Entonces, esos tres vectores son estos de acá, ¿ya? Son estos tres vectores del ejemplo que tenemos. Estos tres. Ingeniero, disculpe. Sí, sí, sí. Ingeniero, ¿para qué se usan los vectores? ¿Para qué se usan los vectores? Para Sí, analizar, la aplicación. Diferentes magnitudes físicas, ¿no? Por eso al principio de la clase también les mencionaba que con vectores podemos analizar fuerzas, podemos analizar velocidades, aceleraciones, desplazamientos. En, por ejemplo, en una estructura van a existir diferentes cargas, ¿no? Diferentes fuerzas interactuando en esa estructura, en una viga, en una columna, en una losa. Va a haber diferentes fuerzas, ¿no? Y las fuerzas son un tipo de vector. Y, y lo analizamos en forma de vector a las fuerzas porque no es lo mismo que le carguemos a una viga, digamos, encima una fuerza apuntando hacia abajo o una fuerza apuntando en sentido diagonal. A ver, como vamos a ver en en este mismo ejemplo de vectores, podemos analizarlo así, ¿no? Imagínense que haya este tipo de fuerzas, una fuerza inclinada, que puede ser algún elemento inclinado apoyado sobre una viga, ¿no? Y otro elemento inclinado apoyado sobre la misma viga. Entonces, esas fuerzas, al interactuar con la viga, le generan a la viga diferentes, diferentes reacciones, ¿no? Diferentes situaciones o fenómenos de, de formación en la viga, de resistencia en la viga. Entonces, no es lo mismo una fuerza inclinada que una fuerza vertical o que una fuerza horizontal o una fuerza más inclinada a 45 grados, por ejemplo. Esa inclinación, ese ángulo de inclinación, ese sentido de la fuerza, el valor total de la fuerza, van a generar diferentes reacciones o diferentes solicitaciones, se llaman, ¿ya? En las estructuras. Entonces esas solicitaciones luego tienen que ser calculadas para que la viga los resista, ¿no? O las estructuras los resistan. Entonces, los vectores se utilizan en el área de civil, por ejemplo, para eso, más que todo para analizar fuerzas, ¿ya? Diferentes fuerzas con diferentes inclinaciones, con diferentes valores, en diferentes situaciones, inclusive en las cerchas, las cerchas que tenemos, ¿no? En los tinglados, en algunas cubiertas de viviendas también se pueden colocar cerchas de madera. Están formados por elementos inclinados, ¿no? Que forman triángulos generalmente, ¿no? Entonces, en esos elementos inclinados hay fuerzas que están actuando, y cada elemento inclinado tiene su fuerza inclinada, ¿no? A diferentes ángulos. Entonces, para eso estamos estudiando los vectores. Ya, está muy buena la consulta, la curiosidad, ¿no? Ahora, continuando con este método de la sumatoria, les decía que vamos a sumar los tres vectores ahora a más b más c, ¿no? Esos tres vectores son estos de acá, ¿no? Los que tenemos en este ejemplo, solo que los estamos desarrollando en diferentes incisos, ¿no? En el inciso A solo hemos sumado a más b, en el inciso B
En el inciso B estamos sumando B más C. Y ahora en el último inciso vamos a sumar A más B más C. Entonces, para sumar A más B más C necesito la copia exacta de los tres vectores, ¿no? Entonces aquí he sacado esa copia exacta. Fíjense cómo es el vector A, el vector B y el vector C. Son estos vectores de aquí. El vector A, el vector B y el vector C. Y los he acomodado uno tras otro. He empezado la suma con el vector A. Bueno, en este caso está en orden alfabético. He empezado en este punto verde. Ahí está iniciado la suma. Entonces, en este caso inicio con el vector A me lleva hasta aquí. Ahí he continuado con el vector B B empieza aquí y me lleva hasta aquí. Ahí he continuado con el vector C, donde el vector C empieza aquí y me lleva hasta aquí. Y esto ya sería el punto final de la suma, ¿no? Este punto verde es el punto inicial de la suma. Luego con los tres vectores llego hasta este punto final de acá, este punto rojo. Y simplemente ahora dibujo una resultante. Y la resultante no es más que dibujar una flecha, es decir, un vector, que tiene que iniciar acá en este punto verde donde he iniciado la suma, y tiene que apuntar aquí, tiene que llevarme hasta aquí, llevar la suma hasta aquí, donde está este punto rojo, ¿no? Ahora, si lo vemos en forma de caminos, les decía que en el punto verde iniciamos un camino, bueno, una serie de caminos, donde tenemos este camino hasta acá, luego este camino hasta acá, luego este camino hasta acá, y llegamos aquí. Y la resultante va a ser el atajo, es decir, ir directamente del punto verde del inicio y directamente al final. Así lo pueden ver también la sumatoria y funciona. Ya siempre va a funcionar para sumar cualquier cantidad de vectores. Siempre se les puede acomodar uno tras otro. Vector A, luego vector B, luego vector C. Y la resultante es el que va directo, ¿no? De aquí, directo aquí. Directo al final. Y también se cumple la propiedad conmutativa. No importa la cantidad de vectores. Aquí hemos sumado en orden alfabético, les decía, ¿no? A, B, C. Pero ahora se puede sumar B, C, A, o C, A, B, o B, C, A, B, A, C. Entonces, hay varias posibilidades acá, ¿no? Como ya tenemos más vectores, hay muchas formas ahora de hacer la suma, pero igual va a dar la misma respuesta. A ver, aquí abajo podemos hacer la prueba y hacerlo de otra manera. Entonces necesitamos un punto inicial, ¿no? El punto inicial para empezar la suma. El punto inicial, les decía, ¿no? Es mejor dibujarlo en un lugar neutral, es decir, para que haya espacio luego para dibujar cualquiera de los vectores, ya sea hacia arriba, hacia este lado, hacia abajo. A ver, por ejemplo, ¿con qué letra quieren empezar? A ver, alguien puede dar una sugerencia, ya no con la letra A, ¿no? Podemos empezar con otro vector. La suma, a ver. Dije una consultita. Buenos días. Ya, buenos días. ¿Qué consulta tiene? Voy viendo la pantalla. ¿Por qué tiene dos puntos iniciales ahí, ingeniero? Diciendo que el punto verde es el inicio. Este punto verde es el inicio de este vector. Por eso está ahí. Y este punto rojo es el final de este vector. Pero no es necesario que estén ahí. Ni este tampoco. Este punto rojo es el final del vector B. Y este punto verde es el inicio del vector C. Pero así también está bien. Sin esos puntos ahí. Directamente con este único punto verde, el inicio de toda la suma. Y el punto rojo, el final de toda la suma. ¿Ya? Así lo vamos a dejar ahora, sin esos otros puntos ahí. Pero ahora podemos empezar, les decía, vamos a hacer aquí una sumatoria, empezando en este punto verde. Ya no vamos a hacerlo en orden alfabético, ¿no? A más A, B, C, sino en otro orden. A ver, por ejemplo, podemos empezar con el vector B. Ya vamos a empezar con el vector B.
Lo estoy eligiendo al azar, ¿ya? Luego ustedes me dicen otro vector. Empiezo con este vector, entonces una copia idéntica, ¿no? Estos micrófonos, por favor, no sé quién está activado. Bueno, a ver, entonces les decía, ahora quiero empezar con el vector B, la suma, ¿no? Con este vector B. Y tengo que sacar una copia idéntica, ¿no? Del vector B que lo tengo aquí. Entonces lo copio y lo pego acá. Ya tengo el vector B. Y lo acomodo aquí, ¿no? Al inicio de la suma, coincidiendo con el inicio, con el inicio del vector, ¿no? Inicio de la suma, inicio del vector. Y el vector B me lleva hasta aquí. Aquí tengo que continuar el siguiente vector. Ahora no sé si alguien me puede decir si quieren continuar con el vector A o con el vector C. A ver. Si quieren saber las medidas de los vectores, ya les he dicho que se mide con regla, ¿no? Lo pueden medir en milímetros, la inclinación también lo pueden medir con los transportadores que vienen en los estuches geométricos. Así se saben los tamaños y las inclinaciones de los vectores, ¿no? Con regla y transportador. Bueno, ya que aquí está apareciendo la letra A, vamos a continuar con el vector A, ¿ya? Vamos a continuar con el vector A. Entonces, hemos empezado aquí la suma con el vector B, ¿no? No se olviden, así ha empezado la suma con este vector B. Ahora vamos a continuar con el vector A, que lo tenemos aquí. Voy a sacar una copia idéntica. Control C, Control B, y hasta ya tengo la copia de este vector A. Y eso hay que continuarlo aquí, ¿no? Donde termina el vector B, donde nos lleva el vector B. Ahí hay que continuar el vector A. De esta manera. ¿Ven? Es un camino, ¿no? El camino inicia aquí, nos lleva hasta aquí, luego el vector A nos lleva hasta aquí. Ahora falta el vector C. Entonces le saco una copia idéntica al vector C. Copiar, pegar. Ya tengo la copia del vector C. Y ahora, ¿dónde lo voy a acomodar? Donde ha terminado, donde nos ha llevado el vector A, ¿no? Que sería aquí. Ahí hay que continuar con este punto, con el inicio del vector C. Entonces sería así, ¿se dan cuenta? Sería así. Y ya tenemos todo. El inicio de la suma empieza acá, luego el vector B me lleva aquí, luego el vector A me lleva hasta aquí, y finalmente el vector C me lleva hasta aquí, y aquí termina la suma. Entonces aquí hay que acomodar el punto rojo, que sería el punto final. Y, y listo. Ahora la sumatoria tendría que ser dibujar, les decía, dibujar una flecha, un vector, que vaya directamente, tiene que ir directamente del punto inicial, directamente al punto final, tiene que llevarnos ahí, al punto final. Y ese método nunca les va a fallar. Y ya está. Esta es la resultante. Y tendría que ser la misma resultante que se tiene haciéndolo de esta manera, ¿no? A, B, C. En cambio esto es B, A, C, ¿no? A ver, vamos a colocar sus nombres. Primero déjenme acomodar esto un poco. Ahora sí, ¿no? Entonces, aquí, primero iniciado, les decía, con el vector B. Ese ha sido el primer vector que he acomodado en la suma. Luego acomodado el vector A. Y finalmente el vector C.
En ese orden lo he hecho esta vez, ¿no? Y las resultantes, este vector, o sea, tiene que ser este mismo vector, ¿no? Ahorita vamos a comprobar si es el mismo. El vector R, ¿no? Resultante. Para comprobar si es el mismo vector, este vector de acá lo voy a copiar y lo voy a acomodar ahí, ¿ya? Lo copiamos y ahora tendría que acomodarse aquí, ¿no? Y algunos ya pueden ver que es el mismo, pero lo vamos a acomodar mejor. Ahí está. Es la misma resultante. Entonces no importa si se cruzan los vectores, como pueden ver aquí. Ha habido ese cruzamiento, se han sobrepuesto, no importa. La acción de los vectores al final nos genera esta resultante y eso es lo que interesa. ¿Ya? Poder hallar el dibujo de esta resultante. Y ahora con respecto a las medidas, también está muy bien la pregunta que estaban realizando por acá. ¿Qué pasa con las medidas? Pues con este método sí se puede saber las medidas de alguna manera. Porque imagínense que aquí midamos con una regla, ¿no? El tamaño de este vector será, digamos, en mi pantalla son unos 6 centímetros. Del otro vector son unos 3 centímetros y medio, digamos, y del otro son unos 4 centímetros, ¿ya? Entonces ahora puedo medir el tamaño de la resultante con una regla también, y me sale unos 4 centímetros y medio la resultante, ¿ya? Entonces así también se puede saber de qué tamaño está saliendo esta resultante, ¿no? Pero ahora si anotamos las cantidades, los módulos, los tamaños de cada vector en newtons, por ejemplo, digamos que este tamaño son 100 newtons, son 35, bueno, son 60 newtons y estos son 70 newtons, digamos. Entonces esto también tendría que saber medir en newtons, ¿no? Y eso es más difícil hacer una medición en newtons, ¿no? De cuánto saldrá esto. Pero si esto es 100 newtons, esto aproximadamente son unos 60 newtons, digamos, ¿no? Entonces me puedo dar cuenta de qué tamaño es este vector, sabiendo que este es 100, puedo saber que es unos 60 o 70 newtons. Entonces, es una manera adecuada de sumar vectores, ya hay que saber dibujarlos a escala, como les voy a enseñar también ahora. Sirve este método. Pero también nos va a servir ahora para aplicar este otro método, que se llama método analítico por el método del triángulo. Es el mismo método que estamos aplicando acá, aquí arriba, de dibujar un triángulo con dos vectores y una resultante. Es eso mismo, este método que vamos a avanzar ahora, pero se llama analítico porque ahora ya vamos a aplicar fórmulas trigonométricas, en este caso, de triángulos, para poder hallar las respuestas, ¿no? Para poder hallar, por ejemplo, el tamaño del vector R, su tamaño, y su ángulo de inclinación. Aquí está un ángulo de inclinación alfa, ¿no? Con respecto a esta línea horizontal. Entonces ahora sí vamos a calcular ya todo, ¿no? Todo lo que necesitamos saber de un vector. Y para eso les he pedido un repaso de trigonometría, ¿no? Un repaso de estas fórmulas que ahora vamos a ver, que son la ley de senos y la ley de cosenos para iniciar. Y también, ¿no? Las fórmulas para triángulos rectángulos. Los que han repasado conscientemente ya deben saber qué es el teorema de Pitágoras, que es esta formulita de acá. Ya deben saber, o bueno, ya han debido estudiar que los tres ángulos de un triángulo, por ejemplo, este es el ángulo A, que mide 90 grados aquí, en un triángulo rectángulo, hay un ángulo de 90 grados, ¿no? En este caso el ángulo A vale 90 grados, el ángulo C no sabemos cuánto vale, el ángulo B no sabemos cuánto vale, pero la suma de los tres ángulos, A más B más C, tiene que dar 180 grados siempre, ¿no? Son los ángulos internos de un triángulo. En este caso es de un triángulo rectángulo, pero esta fórmula sirve para cualquier triángulo.
ya sea rectángulo o u oblicuo ángulo. Luego están las relaciones trigonométricas, ¿no? Seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente no lo vamos a utilizar mucho, si lo hemos repasado muy bien. Los que quieran utilizarlo también se pueden utilizar, en algún caso se puede usar, no está prohibido, pero más nos vamos a concentrar en el seno y coseno. Esos dos nos van a servir mucho. Bueno, aquí también tenemos el seno y coseno, pero del otro ángulo C, ¿no? Del ángulo C. En este caso, en esta parte de arriba tenemos el ángulo B. Estas relaciones trigonométricas que dicen, ¿no? Seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, o coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, solo se aplican a estos tipos de triángulos, ¿no? Que se llaman rectángulos, triángulos rectángulos, donde tiene que haber un ángulo de 90 grados. Ahí nomás se aplica esto. No lo apliquen a estos triángulos de acá, donde no hay 90 grados. Fíjense, el ángulo beta